Continuamos con el curso Coach de Suelos Compactados. Conviértete en un coach de suelos compactados. Estamos en los básicos del material de suelo y vamos a seguir en este capítulo tan importante que es la clasificación de los suelos. Aquí está el fundamento que te va a distinguir de los demás ingenieros al saber clasificar los suelos. Mm, Esta es la ubicación en la hoja de ruta de nuestro curso y a continuación vamos a hablar del sistema de clasificación unificado, que también se conoce como el sistema de clasificación de suelos para aplicaciones de ingeniería. Este es el sistema pues, más utilizado en el mundo para clasificar los suelos y a mí en particular me gusta mucho porque es sumamente didáctico para entender la influencia que tienen tanto la gradación como la plasticidad en el comportamiento mecánico e hidráulico de los suelos, en este caso de nuestros materiales de suelo para compactación. Entonces, lo primero es, entendamos el tema de la granulometría. En este gráfico podemos ver en la división por tamaños o por tamices la fracción gruesa del material, la fracción fina del material, lo que son las gravas y las arenas. Primero el tamiz número 200, que es uno de los tamices más importantes. El tamiz número 200 nos permite dividir entre los suelos gruesos, que es lo que se retiene en ese tamiz, los más gruesos, que ese tamaño que es 0.075 milímetros, y los suelos finos, que son más pequeños, su tamaño o diámetro es más pequeño que 0.075, o el tamiz 200, que es un tamiz muy importante y muy costoso también a cuidarlo. Dentro de lo que se retiene en el número 200 se conoce como fracción gruesa. Atención, FG, esa clave va a ser la clave FG que vamos a usar para la clasificación a continuación. Y dentro de la fracción gruesa hay otro tamiz muy importante que es el tamiz número 4, que divide las gravas de las arenas. Es la abertura de 4.75 milímetros, el tamiz número 4 que también es importante. Muy bien, dicho esto, tenemos entonces definición de suelos gruesos, lo que en su mayoría están retenidos en el tamiz número 200, y los suelos finos es aquellos donde el pasante del 200 es mayor o igual a 50%, y dentro de los suelos gruesos, tomando en cuenta la fracción gruesa, las gravas, si están en mayor proporción, que son las retenidas en número 4, entonces el material se clasifica como grava, o si las arenas, que es todo el pasante número 4 de la fracción gruesa, si está en una mayor proporción, entonces el suelo es calificado como arena. Vamos a ver esto entonces en el sistema, pero antes veamos otra herramienta importante, que es la carta de plasticidad de Casagrande, tal como aparece en ASTM. En esta carta de plasticidad es un gráfico que tiene en las X el límite líquido y que tiene en las Y el índice de plasticidad, que como saben es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Aquí se distingue rápidamente una línea muy importante que es conocida como la línea A. La línea A tiene una ecuación igual a índice de plasticidad igual a 0,73, paréntesis, del límite líquido menos 20. Entonces, todos los suelos que plotee su plasticidad, que cuando grafiquemos sus datos de plasticidad caigan por encima de la línea A o encima de la línea A como tal, son suelos clasificados como arcillas o C, ¿no? Por clay en inglés. Y los suelos que plotee su plasticidad por debajo de la línea A son clasificados como limos, con la letra M, que significa mou o mhala en sueco. Y esta es la clasificación. Dentro de la carta de plasticidad hay una zona llamada zona de transición, que aquí aparece como CLML. Cuando la plasticidad caiga aquí, entre la línea A y un índice plástico de 4 hasta un índice plástico de 7%, los suelos la plasticidad que caiga ploteada ahí, el suelo tiene una doble clasificación en caso de ser un suelo fino. Esta carta de plasticidad nos va a servir para
clasificar a los suelos finos, ya vamos a ver de qué trata, y para clasificar también los suelos que son gruesos, pero en una subclasificación llamada confinos, ¿no? O clasificar la parte fina de un suelo grueso. Bien, atención, esta es otra de las herramientas que vamos a usar. Entonces, ya presentemos en esta secuencia rápidamente el sistema unificado de clasificación, básicamente para suelos inorgánicos, que son como con los que vamos a trabajar como materiales de construcción. Entonces tenemos suelos gruesos, suelos finos y materia orgánica, que simplemente para clasificarlo es un suelo con una presencia muy importante de materia orgánica y es clasificado como PT o turbas, ¿no? Vamos con los suelos gruesos entonces. Los suelos gruesos son aquellos en donde el pasante número 200 es menor que 50%. El pasante de 200 es menor que el 50%. En ese momento clasificamos el suelo como un suelo grueso. Perfecto. Los suelos gruesos tienen dos tipos principales. Las gravas o G por gravel en inglés, es donde la fracción gruesa, o sea, el retenido en el tamiz número 4, es mayor que el 50%. Es mayor que el 50%. Y las arenas es en los cuales esa fracción gruesa, que es el retenido número 4, es menor que el 50%. Esos son los dos grandes tipos de estos suelos. Ahora veamos sus subtipos. En este gráfico, pues tenemos tres subtipos fundamentales: limpios, confinos o de transición. Sí, los suelos gruesos tienen, son tres subtipos, ¿no? Los limpios, confinos y de transición. En los suelos limpios son aquellos donde el pasante del tamiz número 200 es menor que 5%. Esos son los suelos limpios. En este tipo de suelos solo importa la gradación para poder clasificar. Tenemos dos tipos: o materiales bien gradados, que se le agrega a la clasificación inicial la letra W por well graded en inglés, o son los suelos mal gradados, ¿no?, que se le agrega la letra P por poor graded, o sea, mal gradados o pobremente gradados. Las especificaciones o definiciones para que un suelo esté bien o mal gradado dependerán de los coeficientes de uniformidad y de curvatura que ya vimos en el tema de la gradación, cuando tomamos esa lección de la granulometría. Sin embargo, en los ejercicios que vamos a hacer más adelante, vamos a utilizarlos, a recordarlos y a ver toda su formulación, ¿no? Pero entonces, cuando un suelo es grava o es arena y es limpio, o sea que el pasado 200 es inferior al 5%, tenemos la posibilidad de que clasifique como bien gradado o como mal gradado. Bien gradado si cumple las condiciones de buena gradación, y si no las cumple, entonces el material es mal gradado. Muy sencillo. Ahora vamos al otro extremo, los suelos que son gruesos, pero son suelos confinos. En los suelos confinos, el pasante del tamiz número 200 es mayor que 12%. Y tenemos dos subtipos. Los que esa plasticidad, en estos suelos, la plasticidad es importante para la clasificación, es decir, la plasticidad de la parte fina del material, ¿no? Tenemos los materiales que le agregamos la letra C porque son arcillosos. Entonces tenemos gravas arcillosas o arenas arcillosas, GC o GS. Esos serían los tipos de clasificaciones. Y en el caso de los suelos con limos, son porque su plasticidad plotea debajo de la línea A, son los suelos GM y SM. Muy bien, y que nos quedan entonces los materiales llamados de transición, que son aquellos en el que el pasado 200 está, como corresponde, entre el 5 y 12%. En este tipo de suelos importa tanto la gradación, si es buena o mala, y la plasticidad. Y se dan todas esas combinaciones donde aparecen los dobles símbolos. El sistema unificado solo contempla el doble símbolo, en este caso de los suelos gruesos, en este subtipo de los suelos gruesos, y cuando estamos hablando de suelos finos que caen en la zona de transición, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vean ustedes aquí, la innovación es el
doble símbolo. El doble símbolo para estos suelos gruesos de transición en los cuales el PASA 200 está entre 5 y 12%. Importa aquí la gradación y la plasticidad. En los suelos limpios importa la gradación, nada más. Y en los suelos con finos importa la plasticidad y no importa la gradación, no pinta, no influye en ese comportamiento. Muy bien, pasamos entonces a los suelos finos en los cuales el PASA 200 es mayor o igual al 50%. Así se definen los suelos finos como tal. Vamos a tener tres tipos o tres subtipos de suelos finos. En este caso las arcillas, marcadas por la letra C como clay en inglés, y son suelos en los cuales la plasticidad plotea encima de la línea A. Vamos a tener arcillas de alta compresibilidad, ¿no? Arcillas de alta compresibilidad en caso de estar con un límite líquido mayor al 50%. Esas son las arcillas de alta plasticidad. Y las arcillas de baja compresibilidad van a tener un límite líquido menor al 50%, ¿no? Siempre ploteando, por supuesto, encima de la línea A. En el caso de los limos, vamos a tener la variante de limo elástico o MH, en el caso de que la plasticidad plotee debajo de la línea A, pero con un límite líquido mayor que el 50%. Y en el caso de los limos solos, plotea por supuesto debajo de la línea A, pero el límite líquido es menor al 50%. Y finalmente están los suelos que pueden ser clasificados como arcilla limosa o limo arcilloso. Este es el otro caso que les decía de doble clasificación. Y estos suelos finos simplemente plotean encima de la zona de transición, que está por encima de la línea A y con un índice de plasticidad entre 4 y 7. Muy bien, guardemos esto entonces como una guía para poder hacer este tipo de clasificaciones. El objetivo de esta lección completa de clasificación es que podamos vivir esto, tenerlo almacenado en la cabeza y en el día a día. Para esto hay unas prácticas que vamos a hacer adelante que se llaman las clasificaciones lógicas, o como si las fueras a programar como un programador. Eso lo vamos a manejar muy bien para poder manejar todo esto. Muy bien, y al final queda la materia orgánica, que es clasificada como PT, que en inglés es PIT, que significa turba, ¿no? Entonces esto es un material extremadamente orgánico. Entonces, bueno, este fue todo el mapa mental que nos va a abrir el estudio del sistema unificado de clasificación. Soy el ingeniero Freddy J. Sánchez Leal y esta es la lección del sistema unificado de clasificación de suelos.